17 de marzo de 1967, 11:42. Aproximadamente a 3 kilómetros al noreste del distrito de Theu Chi, Vietnam del Sur. El soldado de primera clase Daniel Reeves, de 18 años, caminaba como punta de su escuadrón a través de la hierba elefante, tan alta que le rozaba los hombros cuando su bota se enganchó en algo enterrado en la tierra de arcilla roja. Se tambaleó hacia adelante, agitando los brazos como molinos, y su M16 cayó al suelo con un ruido metálico. El cable con el que había tropezado se rompió con un sonido metálico, y por un terrible segundo, Reeves se quedó paralizado, seguro de que acababa de activar una mina. Su jefe de escuadrón, el sargento Oakes, gritó que todos se agacharan. 11 hombres se tiraron al suelo, con las armas en alto, buscando con la vista la explosión que nunca se produjo. El aire olía a tierra mojada y podredumbre vegetal, tan denso y húmedo que resultaba asfixiante. Los insectos chillaban en la línea de árboles 40 metros al oeste. Reeves yacía inmóvil, con la cara pegada a la tierra, con el corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en los dientes. Pasaron 10 segundos. 20. Nada. Ninguna explosión. Ningún disparo. Solo el cable, cortado y enrollado en la tierra junto a su bota, y una depresión en el suelo donde su caída había desprendido una fina capa de tierra y una estera de hierba tejida. Oakes se arrastró hacia adelante, con la cara empapada de sudor, y miró dentro de la depresión. Lo que vio lo dejó sin aliento. Un panel de madera, pintado a juego con la tierra, de aproximadamente 1 metro cuadrado, con marcas recientes de cincel en los bordes. Debajo, oscuridad, y desde esa oscuridad, el leve olor a pólvora y ocupación humana. Reeves acababa de tropezar con la entrada de algo que los estadounidenses llevaban buscando desde 1965, pero que nunca habían comprendido del todo. Una red de túneles tan vasta, tan sofisticada, que a los ingenieros les llevaría 3 semanas cartografiar incluso una fracción de ella. Y la había encontrado por casualidad. Si crees que los descubrimientos más importantes en la guerra a veces los hacen los soldados que no intentan ser héroes, suscríbete ahora, porque esta historia demuestra que la supervivencia y la suerte pueden importar más que la planificación, y momentos como estos desaparecen de la historia si no luchamos por preservarlos. Pero antes de ver qué había dentro de ese túnel, es necesario comprender por qué los estadounidenses estaban perdiendo una guerra que no podían ver, y por qué el distrito de Theu Chi se había convertido en un cementerio para las unidades de infantería que estaban siendo destruidas por un enemigo al que nunca se enfrentaron en combate abierto. A principios de 1967, la guerra de Vietnam se había convertido en una pesadilla de desgaste y ambigüedad. Las fuerzas estadounidenses controlaban las ciudades, las bases y los aeródromos. Controlaban las carreteras durante el día. Pero el campo, especialmente en las provincias que rodeaban Saigón, pertenecía al Vietcong, y el Vietcong no luchó como los estadounidenses esperaban. No se concentraron para la batalla. No mantuvieron el terreno. Aparecieron, atacaron y desaparecieron, utilizando terrenos e infraestructuras que los estadounidenses desconocían. El distrito de Theu Chi fue el epicentro de esta guerra invisible. Ubicado a solo 30 kilómetros al noroeste de Saigón, era un territorio estratégico, lo suficientemente cerca de la capital como para amenazar las líneas de suministro y las áreas de preparación, pero lo suficientemente remoto como para ser difícil de controlar. El distrito estaba plagado de túneles, algunos de los cuales databan de la guerra contra los franceses en la década de 1940, otros excavados específicamente para contrarrestar las operaciones estadounidenses. No eran simples trincheras. Eran complejos subterráneos de varios niveles con pozos de ventilación, almacenes, puestos de mando, hospitales y viviendas, todo oculto bajo el suelo de la jungla. Los estadounidenses sabían de la existencia de los túneles. Habían encontrado secciones aisladas antes, generalmente por accidente, durante barridos o ataques aéreos. Pero no comprendían su magnitud. Pensaban que se trataba de búnkeres dispersos y rutas de escape, no de una ciudad interconectada bajo sus pies. Las estimaciones de inteligencia a principios de 1967 sugerían quizás 2 o 3 kilómetros de túneles en todo el distrito. La realidad se acercaba a los 250 kilómetros, una cifra que no se confirmaría hasta años después. Desde estos túneles, los combatientes del Vietcong lanzaban incursiones, emboscadas y ataques con mortero, y luego desaparecían bajo tierra antes de que las fuerzas estadounidenses pudieran responder. Las patrullas estadounidenses barrían una zona, no encontraban nada, la declaraban despejada y se marchaban. Horas después,
El Vietcong emergía de las entradas de los túneles, ocultas en tocones de árboles, termiteros o bajo falsos suelos de chozas abandonadas, y atacaba la misma posición por la retaguardia. Las bajas estadounidenses en el distrito de Pheu Chi eran asombrosas en comparación con el contacto con el enemigo. Entre enero y marzo de 1967, la 25ª División de Infantería, responsable operativa de la zona, reportó más de 300 bajas por emboscadas, trampas explosivas y ataques con mortero, pero registró menos de 30 bajas enemigas confirmadas. La proporción era insostenible. La moral se desplomaba. Los soldados comenzaron a sospechar de cada trocito de terreno, de cada línea de árboles, de cada sombra. Daniel Reeves llevaba exactamente 43 días en el país cuando su unidad fue asignada a Pheu Chi. Había crecido en la Pensilvania rural. Era el menor de 5 hermanos. Había abandonado la escuela secundaria a los 17 años y se alistó para evitar el reclutamiento en peores condiciones. El entrenamiento básico en Fort Polk le había enseñado a disparar, a marchar y a seguir órdenes, pero no luchar contra un enemigo que vivía bajo tierra. Su primera patrulla en Pheu Chi había sido un rastreo manual, recorriendo una presunta zona de concentración del Vietcong, revisando cabañas, revisando las líneas de árboles, sin encontrar nada. Pero la tensión no cesaba. Cada paso se sentía mal. El terreno parecía demasiado silencioso. Su jefe de escuadrón, el sargento Hughes, veterano de 2 misiones, les había advertido durante la sesión informativa que Pheu Chi era diferente. Les dijo, no verán a Charlie a menos que él quiera que lo vean, y para entonces será demasiado tarde. Reeves no entendió lo que eso significaba hasta su tercera patrulla, cuando el hombre que caminaba de punta, un soldado llamado Kowalski, pisó una estaca punji escondida en la hierba y cayó al suelo gritando. El bambú afilado le atravesó la bota y se clavó en el pie. Kowalski fue evacuado médicamente y Reeves fue trasladado a la posición de punta. Nadie quería caminar de punta en Pheu Chi, porque la punta era donde se moría primero, pero alguien tenía que hacerlo, y Reeves era el más nuevo. Durante 2 semanas, Reeves caminó al frente de su escuadrón, escudriñando el terreno en busca de cables trampa, tierra removida, cualquier cosa que pareciera incorrecta. No encontró nada. El Vietcong era demasiado bueno. Su camuflaje era perfecto. Su disciplina, absoluta. Podían ver a un pelotón estadounidense entero pasar junto a la entrada de un túnel sin delatarse. Reeves comenzó a desarrollar una mentalidad fatalista, el tipo de pensamiento que te impulsa a seguir adelante cuando todo el instinto te dice que pares. Se dijo a sí mismo que si iba a morir, sería rápido, que no lo vería venir. Esa mentalidad probablemente le salvó la vida, porque cuando tropezó con ese cable el 17 de marzo, su cuerpo reaccionó antes que su cerebro. Cayó hacia adelante en lugar de hacia atrás, y esa pequeña diferencia de trayectoria significó que no aterrizó directamente sobre la entrada del túnel, lo que podría haberla derrumbado o activado una trampa secundaria. En cambio, cayó junto a ella, y el panel que lo cubría se movió lo justo para revelar lo que había debajo. El sargento Hughes se arrastró hacia adelante y examinó el panel. No lo tocó. Había visto suficientes trampas explosivas como para saber que las entradas obvias solían estar manipuladas. Susurró al escuadrón que mantuviera su posición y llamó por radio al líder del pelotón, el teniente Mars, un oficial de 24 años de Ohio que llevaba 6 meses en el país. Mars llegó 3 minutos después con el resto del pelotón y examinó la entrada. Ordenó que se trajeran ingenieros antes de intentar entrar. Los ingenieros llegaron 90 minutos después, 2 especialistas con detectores de minas y kits de demolición. Revisaron la zona alrededor de la entrada, no encontraron dispositivos secundarios y levantaron el panel con cuidado. Debajo había un pozo de aproximadamente 60 centímetros de diámetro que descendía en un ángulo de 45 grados hacia la oscuridad. El aire que subía del pozo era frío, notablemente más frío que la temperatura de la superficie, lo que sugería profundidad y ventilación. Uno de los ingenieros, un cabo llamado Hayes, se ofreció voluntario para bajar. Se ató una cuerda a la cintura, cogió una linterna y una pistola y se metió en el pozo con los pies por delante. Si alguna vez te has preguntado qué se necesita para descender a un túnel donde el enemigo podría estar esperando en la oscuridad, escribe la palabra coraje en los comentarios, porque esa es la única palabra que se aplica a hombres como Hayes que hicieron este trabajo todos los días. Hayes desapareció en el pozo. La cuerda se desenrollaba lentamente a medida que descendía. El escuadrón esperó en silencio, con las armas apuntando la entrada, escuchando. Pasaron 30 segundos. La voz de Hayes llegó a través del pozo, apagada pero audible. Se abre. Hay una cámara aquí abajo. Veo cajas de suministros.
No hay movimiento. Mars transmitió la información por radio al batallón y solicitó apoyo adicional. En menos de una hora, llegó un equipo completo de exploración del túnel, junto con una compañía de fusileros para asegurar el perímetro. El equipo, oficialmente designado como el primero y el quinto regimiento de infantería de túneles, estaba formado por soldados especialmente entrenados y equipados para el combate subterráneo. Eran hombres pequeños, generalmente de menos de 1,7 metros y menos de 70 kilos, porque los túneles estaban construidos para combatientes vietnamitas, no para infantería estadounidense. Llevaban pistolas, cuchillos, linternas y nada más. Nada de fusiles, nada de granadas. Los túneles eran demasiado estrechos para algo más grande que un arma corta, y los explosivos corrían el riesgo de derrumbar toda la estructura encima. Las ratas de túnel bajaron una a una, marcando la ruta a medida que avanzaban, buscando trampas y mapeando el trazado. Lo que encontraron superó todas las estimaciones. La entrada con la que Reeves había tropezado conducía a un pozo que descendía 12 pies y luego se bifurcaba en dos pasajes horizontales, uno al este y el otro al oeste. El pasaje oriental conducía a una cámara de almacenamiento repleta de sacos de arroz, cajas de municiones, suministros médicos y folletos de propaganda. El pasaje occidental descendía aún más, desembocando en una red de habitaciones y pasillos interconectados que se extendían en múltiples direcciones. Una rata de túnel, una especialista llamada Gutiérrez, siguió el pasaje occidental durante más de 200 metros antes de encontrar otro pozo vertical que conducía a un segundo nivel. Este contenía dormitorios, un puesto de mando con mapas y documentos, y una pequeña área de hospital con instrumental quirúrgico y vendajes manchados de sangre. Gutiérrez respondió por radio que el complejo parecía haber sido ocupado recientemente, pero que en ese momento estaba vacío. El Vietcong había evacuado al descubrir la entrada o esperaba en las profundidades de la red. Al anochecer del 17 de marzo, los investigadores de túneles habían cartografiado aproximadamente 400 metros de túnel e identificado al menos 7 cámaras separadas. Recuperaron documentos, armas y suministros, pero no encontraron combatientes enemigos. El Vietcong había desaparecido. Mars ordenó sellar la entrada y asegurar la zona durante la noche, con planes de continuar la exploración a la mañana siguiente. Pero algo había cambiado. El descubrimiento de la red de túneles conmocionó al cuartel general del batallón. Si este complejo existía bajo una ruta de patrullaje rutinaria, ¿cuántos más habría allí? ¿Qué parte del distrito de Teutsi estaba hueca? La respuesta, al parecer, era que la mayor parte. Durante las 3 semanas siguientes, ingenieros e investigadores de túneles exploraron la red que Reeves había descubierto, cartografiando finalmente más de 6 kilómetros de túneles interconectados en 3 niveles separados. Encontraron dormitorios con capacidad para 50 hombres, salas de conferencias, cocinas con estufas de barro ventiladas a través de chimeneas ocultas camufladas como termiteros, e incluso una imprenta para producir propaganda. La red estaba conectada a al menos otros 12 sistemas de túneles en el distrito, formando una autopista subterránea que permitía a las fuerzas del Vietcong moverse sin ser detectadas por toda el área. El descubrimiento cambió la táctica estadounidense. En menos de un mes, la 25ª División de Infantería estableció un programa específico para la exploración de túneles, ampliando los equipos de ratas de túnel y desarrollando nuevos métodos de detección. Incorporaron un georradar, aunque resultó prácticamente inútil en el denso suelo arcilloso. Intentaron usar perros exploradores pastores alemanes, pero estos se negaron a entrar en los túneles tras detectar el olor enemigo y las trampas explosivas. El método más eficaz seguía siendo el mismo: recorrer el terreno, buscar señales y, al encontrar una entrada, enviar a un hombre con una linterna y una pistola. Era un trabajo brutal y aterrador. Las ratas de túnel tenían una esperanza de vida que se medía en misiones, no en meses. Se enfrentaban a derrumbes, trampas explosivas, serpientes venenosas y escorpiones colocados deliberadamente en los túneles, y a la constante posibilidad de combate cuerpo a cuerpo en la más absoluta oscuridad. Pero seguían bajando, porque cada túnel despejado era una ruta menos que el Vietcong podía utilizar. Suscríbete ahora si quieres escuchar más historias sobre los soldados que lucharon guerras dentro de guerras, los especialistas y voluntarios que asumieron misiones para las que la doctrina nunca los preparó, porque estas son las historias que más importan. El Vietcong se adaptó. Tras descubrir la red de Teutsi, comenzaron a derrumbar secciones de túneles tras ellos a medida que se retiraban, impidiendo a los estadounidenses acceder a niveles más profundos. Instalaron trampas más sofisticadas, incluyendo granadas detonadas a presión, mecanismos de ballesta activados por cables trampa y falsos suelos que caían en fosos punji.
Construyeron entradas falsas que conducían a callejones sin salida o cámaras con trampas explosivas. Y contraatacaron. Los registros sugieren que al menos 18 ratas de túnel murieron en el distrito de Feuchi entre marzo y junio de 1967, la mayoría en tiroteos subterráneos donde ninguno de los bandos podía ver más allá de unos pocos metros. Un informe posterior a la acción de abril describe a una rata de túnel llamada Cabo Miller que se encontró con un combatiente del Viet Cong en un pasaje estrecho y luchó cuerpo a cuerpo con él en total oscuridad. Ambos hombres usaron cuchillos porque no había espacio para apuntar con una pistola. Miller sobrevivió. El combatiente del Viet Cong no. Miller fue evacuado con heridas de arma blanca en el hombro y el abdomen y nunca regresó a sus tareas en el túnel. Pero los túneles seguían proporcionando información. Los documentos recuperados de la red que Reeves descubrió incluían mapas de posiciones estadounidenses, planes para futuros ataques y correspondencia entre los comandantes locales del Viet Cong y los cuarteles generales superiores. Un documento, traducido por la inteligencia del ejército, detallaba los preparativos para una gran ofensiva contra Saigón, programada para principios de 1968. Ese documento, junto con otros recuperados de las redes de túneles de Vietnam del Sur, contribuyó al panorama de inteligencia que finalmente predijo la ofensiva del Tet, aunque la escala y la coordinación de ese ataque aún tomaron por sorpresa a los estadounidenses. Los túneles también revelaron detalles logísticos que cambiaron la comprensión estadounidense de las capacidades del Viet Cong. Los depósitos de suministros contenían armas de fabricación china, equipo médico soviético y uniformes del ejército norvietnamita, lo que confirmaba que el Viet Cong recibía un apoyo externo sustancial a pesar de los esfuerzos de interdicción estadounidenses. Los túneles no eran solo posiciones de combate. Eran depósitos de suministros, hospitales, instalaciones de entrenamiento y centros de mando, todos ocultos bajo tierra que los estadounidenses creían controlar. Comparte esta historia con alguien que necesite entender que las guerras que creemos conocer a menudo se libraron en lugares que no podíamos ver. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque estas historias enterradas solo sobreviven si seguimos contándolas. Daniel Reeves nunca entró en los túneles. Tras su caída, que dejó expuesta la entrada, fuera asignado a una posición diferente en el escuadrón, dejando de ser el punto de apoyo. El sargento Oakes le dijo que había agotado su suerte y que no debía forzarla. Reeves no discutió. Había visto lo que los túneles les hacían a los hombres que caían, cómo volvían pálidos y temblorosos, como algunos se negaban a hablar de lo que habían visto. Pasó el resto de su servicio patrullando a pie, haciendo guardia e intentando evitar pensar en lo que había bajo sus pies. Regresó a Estados Unidos en enero de 1968, 2 semanas antes del inicio de la ofensiva del Tet, y fue dado de baja del ejército 4 meses después. Regresó a Pensilvania, obtuvo su GED, trabajó en la construcción durante 30 años y rara vez hablaba de Vietnam. Su familia sabía que había servido, pero desconocían los detalles. No les contó nada del alambre, la caída ni la entrada del túnel hasta 1989, durante una conversación con su hijo mayor, quien estaba considerando alistarse. Reeves le contó la historia como advertencia, no como motivo de orgullo. Dijo, encontré ese túnel porque tropecé. Eso es todo. No fui valiente. No fui inteligente. Fui torpe y tuve suerte. Y eso es lo que se puede lograr en la guerra. Pero la suerte tiene consecuencias. La red de túneles que Reeves expuso se convirtió en un punto focal para las operaciones estadounidenses en el distrito de Feuchi durante el resto de 1967. Los ingenieros finalmente destruyeron grandes secciones de ella utilizando explosivos y excavadoras, derrumbando túneles y sellando entradas. Pero nunca la destruyeron por completo. La red era demasiado extensa, demasiado profunda y estaba demasiado bien construida. Incluso después de meses de esfuerzo, las estimaciones de inteligencia sugerían que solo el 60% de los túneles habían sido cartografiados y menos del 40% habían quedado inutilizables. El Viet Cong simplemente cavó más profundo, construyendo nuevos túneles debajo de las secciones destruidas, y continuó las operaciones. A finales de 1968, después de que la ofensiva del Tet no lograra sus objetivos estratégicos, la presencia del Viet Cong en el distrito de Feuchi había disminuido no por la destrucción de los túneles, sino por las masivas bajas sufridas durante la ofensiva. Los túneles permanecieron, monumentos vacíos de una guerra librada en la oscuridad. En las décadas posteriores a la guerra, los túneles de Feuchi se convirtieron en una atracción turística.
El gobierno vietnamita conservó secciones de la red y las abrió a los visitantes, ofreciendo visitas guiadas a través de pasajes ensanchados que poco se parecían al horror claustrofóbico de los túneles originales. Los turistas podían arrastrarse por tramos cortos, disparar armas en un campo de tiro y comprar recuerdos. Las visitas enfatizaban el ingenio y la resiliencia vietnamitas, lo cual era cierto, pero omitieron la brutalidad, las trampas explosivas, las matanzas a corta distancia y los soldados estadounidenses que murieron bajo tierra intentando despejarlas. La versión depurada de la historia reemplazó a la real, como siempre ocurre cuando pasa el tiempo suficiente. Pero los veteranos recordaron. Los supervivientes nunca olvidaron lo que era arrastrarse por la oscuridad absoluta con una pistola y una linterna. Sabían que cada rincón podía ocultar un combatiente enemigo o una trampa diseñada para matarte de la forma más dolorosa posible. Si todavía estás mirando, escribe la palabra subterránea en los comentarios, porque ahí es donde se libró toda esta guerra, debajo de la superficie, en túneles y sombras y lugares que los libros de historia no mencionan. El impacto estratégico general del descubrimiento de túneles fue desigual. Por un lado, los túneles explicaban por qué las fuerzas estadounidenses sufrían bajas sin establecer contacto. Proporcionaban un marco para comprender las tácticas y la logística del Vietcong. Por otro lado, también revelaban lo poco que controlaban realmente los estadounidenses, incluso en zonas que habían declarado seguras. Los túneles demostraron que la ocupación terrestre no significaba nada si el enemigo podía moverse por debajo, que la potencia de fuego y la tecnología no podían compensar el profundo conocimiento del terreno, y que un oponente decidido y hábil podía construir infraestructura que anulara las ventajas militares convencionales. Estas lecciones se documentaron en informes posteriores a la acción, se estudiaron en la Escuela de Comando y Estado Mayor y luego se ignoraron en gran medida. 30 años después, las fuerzas estadounidenses en Irak y Afganistán se enfrentarían a desafíos similares, luchando contra enemigos que utilizaban sistemas de túneles, escondites ocultos y conocimiento local para contrarrestar la superioridad tecnológica estadounidense. Los paralelismos eran obvios para cualquiera que hubiera estudiado Vietnam, pero la memoria institucional es limitada y el ejército reaprende las mismas lecciones cada generación. Para Daniel Reeves, el legado de su descubrimiento accidental fue más personal. Nunca se consideró a alguien que hubiera contribuido al esfuerzo bélico. Tropezó con un cable y se cayó. Hasta ahí llegó su participación. Pero ese único momento de torpeza desencadenó una cadena de acontecimientos que condujo al mapeo de una de las redes de túneles más grandes del distrito de Pheu Chi. La recuperación de información que contribuyó a las predicciones de la ofensiva del Tet y el despliegue de equipos de rescate de túneles que despejaron docenas de otros sistemas de túneles basándose en las lecciones aprendidas del que Reeves expuso. No planeó nada de eso. No pretendió nada de eso. Simplemente cayó. Pero la intención no importa en la guerra. Los resultados importan. Y las consecuencias de esa caída resonaron durante el resto del conflicto. Reeves falleció en 2003, a los 54 años, a causa de un cáncer de pulmón no relacionado con su servicio militar. Su obituario mencionaba su estancia en Vietnam, pero no ofrecía detalles. Nadie en su familia supo del túnel hasta después de su muerte, cuando su hijo encontró en el ático una caja con cartas y documentos antiguos, incluyendo una carta de reconocimiento del teniente Mars, fechada en marzo de 1967, en la que agradecía a Reeves su papel en el descubrimiento de una importante instalación enemiga. La carta era formal, burocrática y no mencionaba cómo se había producido el descubrimiento. Simplemente decía que Reeves había sido fundamental para localizar la entrada. Su hijo contactó con una organización de veteranos para obtener más información y finalmente contactó con un historiador especializado en guerra de túneles. El historiador le explicó lo que Reeves había descubierto y su importancia, y el hijo pasó los siguientes años intentando que se reconociera formalmente la contribución de su padre. Nunca lo consiguió. El ejército no otorga medallas por tropezar con cables, ni siquiera cuando esos tropiezos cambian el curso de las operaciones. Pero el historiador incluyó la historia de Reeves en un libro sobre las ratas de túnel, publicado en 2007, y ahí permanece, como una nota a pie de página en un capítulo sobre descubrimientos accidentales. Las ratas de túnel se convirtieron en una subcultura dentro del ejército, un grupo muy unido de veteranos que compartían una experiencia que casi nadie más podía comprender. Celebraban reuniones, mantenían el contacto y se apoyaban mutuamente durante las décadas de pesadillas y traumas posteriores a su servicio. Muchos sufrían lo que más tarde se reconocería como TEP, aunque en la década de 1970 simplemente se le llamaba incapacidad de adaptación. Tenían sueños recurrentes sobre la oscuridad, sobre espacios estrechos,
sobre estar atrapados bajo tierra con algo que se acercaba a ellos. Algunos se negaron a entrar en sótanos o espacios reducidos por el resto de sus vidas. Otros se obsesionaron con conocer la distribución de cada edificio a que entraban, identificando siempre las salidas y planificando constantemente las rutas de escape. El coste psicológico de la guerra de túneles nunca se documentó por completo, nunca se reconoció por completo, porque el ejército no registró ese tipo de lesiones hasta décadas después. Pero el coste fue real y perduró mucho después del sellado de los túneles. La perspectiva vietnamita sobre los túneles era diferente. Para ellos, los túneles representaban la supervivencia, la resistencia y la victoria final. Habían construido las redes a mano, sin maquinaria, a menudo bajo bombardeos de artillería o ataques aéreos. Habían vivido bajo tierra durante años, criando familias, atendiendo heridos, planificando operaciones, todo en espacios apenas lo suficientemente amplios como para acostarse. Los túneles eran miserables, estaban infestados de insectos y alimañas, mal ventilados y propensos a inundaciones durante la temporada de monzones. Las enfermedades proliferaban. La malaria, la disentería y las infecciones respiratorias mataron a tantos combatientes del Viet Cong como las balas estadounidenses. Pero los túneles les permitieron sobrevivir, y la supervivencia era la victoria. Cuando la guerra terminó en 1975, los túneles se convirtieron en símbolos del ingenio y la determinación vietnamitas, prueba de que una fuerza tecnológicamente inferior podía derrotar a una superpotencia mediante la disciplina y la adaptación. Esa narrativa era políticamente útil, y también era cierta, aunque omitía el sufrimiento y el costo. El legado de los túneles de Theo Chi del descubrimiento accidental de Daniel Reeves trata, en última instancia, de la brecha entre cómo se ve la guerra desde arriba y cómo se ve desde el suelo. Desde arriba, desde el cuartel general o desde Washington, la guerra de Vietnam se trataba de recuentos de muertos, objetivos estratégicos, cálculos políticos. Desde el suelo, desde la perspectiva de un guardia privado de 18 años que caminaba por la hierba elefante, se trataba de no morir en los próximos 5 minutos. Esas dos perspectivas rara vez coincidían, y cuando lo hacían, generalmente se debía a la casualidad o la suerte, más que a la planificación. Reeves tropezó con un cable. Ese cable estaba conectado a la entrada de un túnel. Esa entrada conducía a una red que revelaba cómo operaba el Viet Cong. Nada de eso se suponía que sucediera como sucedió. Pero sucedió, y fue importante, y el hecho de que fuera accidental no lo hace menos significativo. Dale a me gusta si esta historia te dio una perspectiva que no habías considerado. Luego, cuéntame en los comentarios, ¿qué otros descubrimientos accidentales en la guerra crees que cambiaron el resultado de batallas o campañas de maneras inesperadas? Y suscríbete ahora mismo, porque la próxima historia que cubriremos trata sobre un médico que improvisó una técnica de transfusión de sangre usando solo tubos intravenosos y alimentación por gravedad, salvó a 14 hombres en una sola noche y nunca recibió el crédito oficial porque la técnica violaba los protocolos médicos, a pesar de que funcionó mejor que cualquier cosa del manual de campo.